México moderno. Políticas educativas de 1940 a 1960. ¿Cuál era el contexto económico, político y social de ese periodo? El impacto de la Segunda Guerra Mundial en la economía mexicana fue inmediato y profundo. La producción de bienes de consumo en Estados Unidos, que era nuestro principal proveedor, se desplomó y dio lugar a un proceso que se conoce como sustitución de importaciones. Dicha industrialización, desarrollo del mercado interno e inversiones públicas determinaron el llamado desarrollo estabilizador del país. Durante estos años, la economía mexicana experimentó una gran prosperidad, pues el crecimiento económico del PIB fue en promedio de más del 6% anual. México pasó de ser una sociedad agraria predominantemente a ser una sociedad urbana en su mayoría. Se creó la clase media, integrada por obreros, servidores públicos y profesionistas. Y en solo 2 décadas ocurrió un crecimiento de la población mexicana de 20 millones a 35, debido a las mejoras en los servicios de salud. Mientras que en el ámbito político se sustituye la ideología socialista del régimen cardenista por una impronta nacionalista acorde a la época que exacerbaba la identidad del país. ¿Qué características tenía el Estado y cuáles eran sus fines en general? Se experimenta un viraje a la derecha o retorno al conservadurismo. Como primer punto tenemos búsqueda de la unidad nacional. Es decir, se fortalece el Estado mexicano a través de un partido político hegemónico que encabeza un proyecto de nación el cual busca neutralizar los profundos antagonismos de la sociedad. Reconciliación con la Iglesia Católica. Se procura la amnistía con la Iglesia Católica, la cual era un adversario que, si bien económicamente no tenía la fuerza de los años anteriores a la Reforma, en cambio sí tenía poder de convocatoria. Finalmente se sentó una tendencia centralista, que se refiere a un sistema administrativo que defiende la acumulación de las funciones del gobierno en un solo poder central, sin dejar ninguna competencia a poderes periféricos o locales como los estados o ayuntamientos. ¿Quiénes eran los actores involucrados en las decisiones sobre política educativa? La instancia encargada de regular la educación era la Secretaría de Educación Pública, SEP, encabezada por distintos funcionarios públicos en diversos años. Destaca entre ellos Jaime Torres Bodet, diplomático de carrera y hombre de letras, quien fuera director de la UNESCO y que ocupó 2 veces el puesto de secretario de Educación durante el mandato del presidente Ávila Camacho y el de López Mateos. La gestión de Torres Bodet es considerada como una de las más brillantes e innovadoras. Logró la unificación del magisterio en torno a la CENTE. Emprendió una campaña de alfabetización. Proyectó a la cultura mexicana al ámbito internacional. Estableció el plan de 11 años y fomentó la creación de libros de texto gratuitos. ¿Cuáles eran los problemas educativos más importantes a enfrentar? El campo ya no era el foco de atención, ni la defensa de los trabajadores o la lucha por la tierra. La consigna ahora era adecuar la educación a las necesidades industriales del país. Urgía contar con técnicos preparados. Faltaba planeación, dirección y programas adaptados al auge industrial. La creciente división ideológica entre los grupos magisteriales se había convertido en un serio conflicto político. Los esfuerzos para ampliar la cobertura del sistema escolar implicaba no solo la formación de docentes, sino la capacitación de miles de maestros empíricos que ejercían la docencia sin la preparación suficiente. Asimismo, la construcción de infraestructura escolar y suministro de insumos. ¿Cuáles fueron las principales políticas educativas planteadas e implementadas? Los esfuerzos del gobierno para apoyar las demandas de la industrialización se centraron en las zonas urbanas. La UNAM y el Instituto Politécnico Nacional fueron los pilares de la educación superior para cubrir los requerimientos del desarrollo. Se logró la unificación magisterial al formarse la CENTE, o Sindicato de Trabajadores de la Educación.
Se estimuló el ingreso a las escuelas normales del país mediante la promesa de mayores ingresos y un título profesional, mientras que quienes no eran docentes se les obligó a regularizar su situación profesional mediante cursos de capacitación hasta obtener un título correspondiente. También continuaron los esfuerzos para la construcción de escuelas. ¿En qué medida estas disposiciones permitían enfrentar las problemáticas señaladas? El impulso del desarrollo económico mediante la industrialización subrayó el valor de la escolarización, generando un incremento en la demanda educativa. Sin embargo, no significó un beneficio para todos los sectores sociales, propiciando que la escuela, antes que actuar como factor de igualdad social, se convirtiera en un elemento adicional de marginación. El CENTE aumentó con rapidez el número de afiliados, constituyéndose en un poder paralelo al gubernamental y, por tanto, en una organización clave para el control político del país, de una relación aparentemente neutral respecto a la vida interna del sindicato magisterial. El gobierno no tardó en pasar a la ofensiva para avanzar en el control y subordinación de sus líderes. Las aspiraciones del magisterio, reprimidas durante años, se desbordaron. En pos de una capacitación acelerada del profesorado, se sacrificó una mejor preparación que se tradujo en una baja calidad de la enseñanza. ¿Cuál es tu apreciación crítica sobre las políticas educativas de este periodo? Sin duda existieron aciertos y fallas en la política educativa del México moderno. Desde nuestra percepción, en el acierto se encontraba encubierta la falla. Por ejemplo, se impulsó la educación superior a costa de la educación básica, la búsqueda de la modernidad dejando a un lado las tradiciones milenarias, o la urbanización del país a cambio del abandono del campo.